Hola, mi nombre es Ricardo Pla y en esta presentación os hablaré de Phillips 66, una metodología activa para promover el aprendizaje en las aulas. Phillips 66 es una técnica dinámica que fue creada en el año 1948 por el norteamericano J. Donald Phillips. Está pensada para utilizarse con grandes grupos de personas, normalmente por encima de 20, cuando se debe de tratar un tema en específico. Persigue la mayor participación posible de todos los miembros del equipo, la búsqueda de opiniones diversas en poco tiempo y la necesidad de síntesis. ¿Qué recursos necesitaremos para llevar a cabo Phillips 66? En primer lugar, necesitaremos mesas de 6 personas, con sus respectivas sillas. Asimismo, necesitaremos un cronómetro con el cual calcularemos 6 minutos. Y opcionalmente papel y boli para anotar las conclusiones. Bien, el procedimiento. En primer lugar, el gran grupo de personas se subdividirá en subgrupos de 6 personas. A continuación, cada subgrupo deberá discutir durante 6 minutos el tema a tratar. Y, antes de que se agote este tiempo, deberán llegar a una conclusión. Finalmente, un representante de cada subgrupo expondrá al gran grupo las conclusiones a las que se ha llegado. Respecto a las competencias que trabaja Phillips 66, encontramos la competencia en comunicación lingüística, así como competencias sociales y cívicas, ya que esta metodología está pensada para trabajarse en grupo. Asimismo, la competencia para aprender a aprender y el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, ya que constantemente los miembros del equipo deberán estar aportando ideas nuevas y conclusiones. Por lo que respecta a las dificultades de Phillips 66, puede que 6 minutos sea tiempo insuficiente. En este caso, si el docente lo considera, puede alargar los minutos. Respecto a las ventajas, esta metodología promueve la participación activa de todos los miembros del grupo, sin importar el número de personas que haya en este, fomenta la creatividad y trabaja la capacidad de síntesis. Esta metodología se usa sobre todo en el campo de la enseñanza. Como ejemplos y casos prácticos encontramos que en la Facultad de Química de la Universidad de Uruguay, dentro del curso de Físico-Química 1, se complementan las clases expositivas del docente con clases de discusión, en las cuales se usa Phillips 66. Asimismo, en el Instituto de Salud Pública de España, en el curso de contenidos psicosociales en salud, se ejecuta Phillips 66 en la clase Manejo de conflictos y negociación. Como conclusión, decir que Phillips 66 es un método dinámico para grandes grupos, sin importar el número de personas. Consiste en dividir el gran grupo de personas en subgrupos de 6 personas, los cuales deberán tratar el tema asignado durante 6 minutos. Y, finalmente, deberán exponer al resto de personas sus conclusiones. Fomenta la creatividad, la participación activa y la capacidad de síntesis. Bien, eso es todo. Espero que os haya gustado esta presentación y un saludo. Gracias por vuestra atención.